Bueno, un saludo a todos, muy buenas tardes. Estamos en día viernes 13 de agosto con noveno grado y vamos al espacio de estudios sociales. Para esta clase vamos a terminar de comprender, ¿verdad? Cómo se dio la conclusión, se podría decir, de lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Y lo que sucedió, pues, después de todo este conflicto mundial que sigue, ¿verdad? Tomando impacto en todo el mundo, ¿ok? Primer lugar, el día de hoy vamos a subrayar principalmente, solo nos vamos a concentrar en estas dos páginas del libro de texto, ¿ok? Solo vamos a subrayar y ahí vamos a terminar, ¿ok? Primer lugar, tenemos por acá, solo quiero saber si, ay, es que no sé, quiero abarcar toda la página. ¿Pueden ver ahí bien, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ok. profe. Bueno, yo ya les había preguntado a ustedes sobre esta página, les había dicho que sabían de la Guerra Fría, ustedes me mencionaron, ¿verdad? Fue un conflicto pues no estallido, fueron como amenazas de guerra, fue como una tensión ahí bajo, se puede decir, ¿verdad? De toda esa situación. Pero Profe, realmente, ¿cuándo terminó la Guerra Fría? esa es, esa es como les puedo explicar, ese es como El la debate, pregunta que profe. nos hacemos muchas personas, porque hay unos que dicen que la Guerra Fría termina con la caída del muro de Berlín en 1989, y hay algunas otras personas que piensan que no, que la Guerra Fría continúa, ¿ok? Entonces, porque seguimos viendo tensión en el mundo, seguimos viendo conflictos, seguimos viendo desacuerdos, seguimos viendo abuso de tratados, seguimos viendo todo ese tipo de situación, Alfredo. Profe, Así, yo tengo una duda. Si ujú. usted en el examen, por ejemplo, pone la pregunta, ¿cuándo finaliza la Guerra Fría? ¿Qué tendríamos que contestar? Normalmente no hago este tipo de preguntas que se puedan prestar a doble respuesta, ¿verdad? Porque miren, chicos, en los textos dice que 1989, pero realmente no, yo no les voy a mentir, no les voy a decir que terminó porque no es cierto, no ha terminado. Soy de las que piensa que no ha terminado. Lo que sí les puedo preguntar en el examen es cuándo cayó el muro de Berlín. Y esa tiene una respuesta exacta, no varía. ¿Ok? Bueno, vamos a ver por acá entonces. Vamos a continuar con esta parte que tenemos por acá. Aquí dice la primera parte. En 1945 finalizó la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Eso ya lo sabemos, ya lo hemos discutido, etcétera. También sabemos lo siguiente, pero vamos a subrayarlo también. Surgimiento de dos países fuertes, Estados Unidos y Rusia, ¿ok? Cada una, obviamente, con su propio modo de producción. Aquí va esta parte. El mundo se dividió en dos bloques económicos, capitalismo y socialismo. Obviamente el capitalismo era por parte Los Estados Unidos. de los Estados Unidos y el socialismo por parte de Rusia. Rusia, ¿ok? De Rusia, excelente. Bueno, pero nosotros tenemos que saber que así como hubieron alianzas y ententes en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, también para los bloques de la Guerra Fría hubieron alianzas, no solamente era Estados Unidos contra Rusia, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que a qué le impulsaron, a qué le apostaron estos países para poder desarrollar su postura, su economía, ¿verdad? Estados Unidos fortaleció la potencia industrial, ¿ok? Otra cosa importante, estableció bases militares en muchas partes del mundo, ¿bien? Ahí menciona también que finalmente el fortalecimiento, dice, de la formación académica de su población. Nunca vayamos a dejar de tomarle importancia a esto. O sea que astutamente Estados Unidos le apostó también a la educación. ¿Ok? Y ahí donde dice también fue otra de las manifestaciones del bloque capitalista. Si ustedes se fijan, mayormente los países capitalistas le apuestan bastante a la educación, sobre todo la educación gratuita o la educación de calidad, ¿ok? Una educación que sea bastante investigativa. Si ustedes se fijan también, las mejores universidades del mundo están también en Estados Unidos, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque ellos le apuestan bastante a la investigación. ¿Se recuerdan cuando yo les pregunté por qué Harvard, por qué tienes tanto prestigio en el mundo, verdad? ¿Se recuerdan por qué era?
Por Por sus sus investigaciones. investigaciones. Por sus investigaciones, ¿ok? Precisamente por eso es que se da este proceso, este reconocimiento de Estados Unidos. Profe, ¿Verdad? Ujú. pero si no me equivoco, también ellos hacen investigaciones en otros países, profe, por ejemplo, o financian investigaciones en otros países Por también. supuesto, hay una financiación para los demás países. Claro que sí, estamos de acuerdo. Incluso, José Roberto, muchos de estos investigadores que están en estas universidades no son estadounidenses. Son universidades que dan becas o hacen programas especiales para que las personas que tengan un coeficiente o que tengan, por ejemplo, que tengan un buen grado académico, pueden optar a becas, ¿ok? Ustedes van a ver que en estas universidades de Estados Unidos, las personas normalmente tienen otros orígenes, no son americanos, no son estadounidenses, pero es por lo mismo, porque le apuesta a eso, ¿verdad? Entonces, eso también es parte de la Guerra Fría, el que Estados Unidos tenga alianzas con otros países que les permita identificar esas excelencias académicas que hay en las universidades y todas esas becas que ofrecen, ¿verdad? Muy bien. Bueno, por otro lado, Europa Occidental adoptó la influencia estadounidense capitalista. Occidental, Europa Occidental, ¿ok? Recuerden que el mundo se divide en dos, el bloque este y el bloque oeste. El bloque este normalmente hablamos de Asia, todos los países del Medio Oriente, ¿ok? Y el bloque oeste hablamos de Estados Unidos, pero también hablamos de la parte oeste de Europa, ¿ok? Bueno, y vemos por acá esto que es importante. Europa dependía económicamente de los Estados Unidos, ¿ok? Esta Europa occidental dependía de los Estados Unidos. Aquí vamos a ver esta cosa importante también. Así como Estados Unidos le apostó a la industria, Rusia, dice acá, formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ok? Y ahí dice también, compitió con una producción industrial de los Estados Unidos, teniendo principalmente Rusia la gallinita de los huevos de oro, que era Chernobyl, ¿verdad? Que era ahí donde vendían como tal, pues todo lo explotado y extraído de esos reactores, ¿ok? De Chernobyl. Bien, bueno, una de las dos regiones donde influyó la URSS fue Europa Oriental. ¿Que abarcamos qué países, chicos? ¿De qué continente? Cuando hablamos o sea, Europa Oriental, sí, estamos hablando de un continente, ¿verdad? Europa. Pero Europa Oriental estaba concentrada la industria, pero beneficiaba a qué otros países? A los asiáticos. Asia, los los asiáticos, ¿ok? Aquí estamos hablando de Europa Oriental. Europa era la base, pero principalmente los países que se beneficiaban de esto eran los países asiáticos. Muy bien. Bueno, esta región, dice, adoptó un sistema de democracia, perdón, popular. Y por último, socialismo, ¿ok? Ya tenemos ahí los dos bloques, capitalista, Europa Occidental y Estados Unidos. Socialista, Europa Oriental y obviamente Asia, ¿verdad? Profe, Ujú. de hecho eso también se ve reflejado en Berlín, profe, porque Berlín se dividía en Berlín Occidental y en Berlín Oriental, profe. Por Uno era capitalista y el supuesto. otro socialismo. Por supuesto, claro que sí, ahí está, miren, aquí lo dice. Es más, yo no lo subrayé porque como ya habíamos visto el tema de la caída del muro de Berlín, por eso no lo subrayé, pero realmente sí, lastimosamente esta división pues atravesaba Alemania, ¿verdad? La Guerra Fría influyó destructivamente en los países pequeños y pobres, claro, porque o eras productor o eras el que producía, o eras el que pasaba las carencias. De ahí viene el término periféricos, países periféricos, o sea, países que están alrededor de estos dos bloques, ¿bien? Y Honduras era uno de ellos. Por eso es que Honduras para este entonces todavía se manejaba esto de lo de los bananos, ¿ok? Porque era considerada una república bananera porque era el único rubro que podía desarrollar después de la minería, ¿verdad? Que eso lo vamos ahí a ver cuando pasemos a la reforma liberal, ¿ok? Bueno,
ahí vamos viendo entonces, aquí viene otro término que actualmente se utiliza, los países de tercer mundo, la mayoría latinoamericanos, se convirtieron en objetivos de los bloques, ¿ok? ¿Por qué? Mano de obra barata, riqueza forestal, riqueza mineral, entonces obviamente, ¿verdad? También se consideraba de esa manera. Y les quiero comentar algo, chicos. Esto era como, yo cuando pienso en la Guerra Fría, para mí es imposible no relacionarlo como con un ring de boxeo. Yo soy bien así, chicos. Yo cuando pienso en algo y cuando estoy estudiando historia, yo tengo una mentalidad bien creativa, pienso yo, ¿verdad? Entonces yo me imagino un ring de boxeo. Y hasta qué punto el comportamiento de estos peleadores era un poco infantil. Ujú. Porque no solamente era la competencia por un mercado mundial, sino también era la competencia por tener el control ideológico, político, o sea, etcétera. Y eso llevaba, por ejemplo, que si Rusia probaba un misil, Estados Unidos hacía otro. Si, por ejemplo, Rusia enviaba un satélite a orbitar la Tierra, Estados Unidos puso el primer hombre en la Luna. ¿Ok? Era como una competencia entre una cosa y la otra. Por eso es que la llegada del primer ser humano, Neil Armstrong, en 1969 a la Luna, es el resultado de la Guerra Fría. Es una competencia. A ver, chicos, ¿saben ustedes por qué no se hacen comúnmente estos viajes a la Luna ya? No son tan comunes como en esta Porque son época. muy costosos. Son muy costosos y no tienen ningún beneficio. Imagínense ustedes, ¿verdad? ¿Qué cosas ahora? Y ahora en la Profe, actualidad, lo que se hace más es investigar, por ejemplo, vida en otros países. No, en perdón, en otros otros planetas. planetas, en otros planetas. Ajá, ok, ahí sí, ahí sí. Profe, Ajá. pero ¿cuál es la investigación que más capital gana? O sea, ¿la investigación es para medicina o cómo sería? Mm, Fíjese que yo pienso que depende lo que se está investigando, José Roberto, porque depende el rubro, porque si usted le pregunta a una farmacéutica cuál es la investigación más fructuosa para ellos, obviamente va a ser la de detectar o crear un nuevo medicamento. Si usted le dice, por ejemplo, a lo que estudian la genética, cuál ha sido su mayor logro, pues ha de ser estudiar genes o mutaciones. Entonces, va a depender de usted. Crear partes del cuerpo serían, profe. ¿Cómo dice? Crear partes del cuerpo. Por Piel, por ejemplo. ejemplo, sí, es que son muchas de las cosas que se pueden investigar. Si usted le pregunta ahorita a una farmacéutica, pues están principalmente enfocados en la creación de las vacunas anti-COVID. Entonces, creo que va a depender de cada área, ¿ok? De cada rubro, de cada necesidad que haya para el ser humano. Ok, bueno, listo, subrayamos lo que está aquí en pantalla. ¿Sí? Sí. Y más allá de eso, ¿estamos comprendiendo la temática? Sí, profe. Sí, ok. Ahora escucho los mismos nuevamente, ¿verdad? Recuerden, chicos, que pregúntenme, si ustedes digan, profe, fíjese que sé esto y quiero saber si es verdad, o qué sé yo, ¿verdad? Si hay algo aquí que podamos investigar, pues lo investigamos, no estamos en nada, si no, no despierto la creatividad en ustedes, ¿ok? Bueno, como... Profe, Ujú, yo tengo una pregunta. ¿sí? El derrumbe de la URSS tuvo algo que ver en la Guerra Fría. El derrumbe el derrumbe de la URSS, la decadencia de la URSS pone, se podría decir que fin a la guerra, no fin, ay, ¿cómo les explico? Pone un ganador, que es Estados Unidos, pero el fin de la guerra no está, ¿ok? La caída de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas hace que Estados Unidos quede como ganador del sistema capitalista, ¿ok? Sin embargo, no queda, no termina, no hay un fin, porque actualmente siguen habiendo conflictos entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos y China, Corea del Norte y Corea del Sur, Cuba, Venezuela, Irak, Irán, Cachemira en la India, o sea, no hay una paz, pues no hay paz, Entonces pero influyó, pero no tanto como para detenerlo. no, influyó demasiado, pero hubo un alto hasta que resurgieran nuevas potencias, nuevas economías como la que fue la de China, ¿ok? Sí, lo que les quiero mencionar es que sigamos con el ring del boxeo.
El combatiente de la URSS fue vencido, pero viene otro round con otra potencia, algo así. No sé cómo más darle una explicación para que me comprendan, ¿ok? Ya no solamente es enfrentamiento de un país con otro, es enfrentamiento de varios países que buscan varios beneficios, ¿ok? Por ejemplo, si nos vamos allá a Cachemira, el conflicto de la India, que está peleando un territorio donde hay unos glaciares que le da agua a Pakistán y le da agua también a la India, un conflicto. Si nos vamos, por ejemplo, al bloqueo de Cuba, porque Cuba, al tener una ideología socialista, combina con la ideología de los países de Europa Oriental, ¿ok? Y Cuba tiene cerca a Estados Unidos para un cuestiones de ataque. Entonces, Venezuela, de los más ricos en petróleo, entonces sigue siendo conflicto. O sea, esto no va a parar nunca, chicos, porque las ansias de poder siempre van a existir. Y lastimosamente, lo único que queda es velar porque haya paz y no haya el estallido de una tercera guerra mundial, que sin lugar a dudas sería la última que veríamos, ¿ok? Entonces, yo creo que con estos mensajes alentadores que les estoy dando, me pueden ir entendiendo de cómo estamos, la realidad del mundo, ¿ok? Bueno, de aquí vamos a ir viendo lo siguiente. La ONU, como ustedes saben, es la creación, la Organización de las Naciones Unidas, y esto se crea al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Aquí van a ver lo siguiente ustedes. Ustedes sabían que hay países que no están anexados a la ONU. No todos los países del mundo firmaron este tratado, ¿ok? Este acuerdo. Principalmente la ONU tiene un Consejo de Seguridad integrado por los países ganadores del evento mencionado, ¿ok? O sea que vean ustedes qué situación esta es esta, porque realmente Es injusto, profe. es injusto, claro que sí. Porque cuando yo estaba viendo mi temática, por ejemplo, decía que Estados Unidos y el Reino Unido tenían como el poder para poder gobernar Irak. Por supuesto, y lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Por ejemplo, esos ataques que ustedes ven de Israel, Palestina, ahí hay mano, ¿verdad? Mano ingerente que está metiendo ahí, ¿verdad? Entonces, claro que sí. Entonces la ONU, ahora bien, perdón, ya le doy la palabra. Ahora bien, nosotros vemos que hay países musulmanes, por ejemplo, que no están integrando la Organización de las Naciones Unidas. Puede ser por dos cosas. Puede ser por conflictos ideológicos, ¿ok? El que se respete la cultura que ellos tienen, o puede ser también resultado de la Guerra Fría, ¿ok? Que sería aliarse a la ONU, sería como aliarse a la Entente, siendo de la alianza. ¿Me explico? ¿Preguntas? Ahí sí, perdón. Profe, es que mi pregunta es hasta qué punto tiene el poder la ONU, porque en el bloqueo de Cuba varias veces han ganado por quitarlo y no lo quitan. Ok, es que mire, una cosa es la resistencia que ha ofrecido la forma de gobierno del país. Entonces, realmente, chicos, legalmente nosotros no vemos en las noticias, ¿verdad? Que hay una inversión extranjera y todo, pero realmente los habitantes de Estados Unidos son los que mantienen la economía de Cuba, ¿ok? El turismo de Estados Unidos es el que mantiene la economía de Cuba. La mayoría de personas que han migrado lo han hecho a los Estados Unidos y son ellos los que envían las remesas que sostienen a Cuba, ¿ok? Nada más que nosotros no lo vamos a ver así evidente. Incluso la moneda estadounidense está prohibida en Cuba, pero es la que más circula, ¿ok? Entonces, ¿qué les digo? Nosotros vemos una pantalla frente a la situación que realmente está pasando en Cuba, ¿verdad? Entonces, ay chicos, hay cosas que ni el máximo conocedor de historia les va a decir con cierta certeza, porque hay cosas que son cambiantes. Hasta que tú no vas al lugar y no conoces cómo está la forma de vida, uno no hay que meter las manos al fuego por nadie, ¿ok? Muchas personas pueden decir que Venezuela, ay, que Hugo Chávez rescató Venezuela de la invasión norteamericana, etcétera. Otros pueden decir que es lo peor que le ha pasado a Venezuela. Entonces, creo que hay cosas, chicos, que hay que estudiarlas y tener nuestra propia postura. Yo les puedo venir a decir una y mil cosas, pero si ustedes no tienen la intención de investigar y aclarar sus dudas, ¿qué está pasando? O sea, no sirve de nada, ¿verdad? No sirve de nada, ¿ok? Vamos a seguir por acá para ir terminando. Dentro de la ONU funciona la UNESCO, ¿ok? Que es la encargada de velar por la educación y la cultura en el mundo.
¿ok? Durante la Guerra Fría, la UNESCO fue controlada por los países alineados con la URSS. Esto hizo que Estados Unidos se retirara. Oigan bien, la UNESCO tiene tiene su cargo, perdón, el patrimonio cultural de la humanidad, ¿verdad? Se ven ustedes que no les interesa en sí el cuidado de los patrimonios, sino que porque uno estaba interfiriendo o porque uno se había anexado a la UNESCO, los otros se retiraron. Entonces no está el interés de cuidar la cultura del mundo, no. Simple y sencillamente es ¿verdad? Bueno, ahí cada quien con sus pensamientos. Ok, bueno, la OTAN es, aquí lo dicen las siglas, Organización del Tratado del Atlántico Norte, países capitalistas. ¿Ok? Los países que los integraron a esta organización fueron Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Italia, Dinamarca, Noruega, Portugal, Canadá, Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Pronto se unieron Grecia, Turquía y Alemania Federal, ¿ok? La OTAN, chicos, es los países capitalistas. Así como existe la UR o como existió la URSS, existe la OTAN, que es el bloque capitalista, ¿ok? Bueno, cuando se creó la OTAN, el tratado consideró que al ser atacado un miembro de la organización, sería una acción en contra de todos. Pues nada, estas organizaciones actualmente siguen en función, chicos, es algo que no se para, no se termina, las alianzas de estos países aún continúan, ¿ok? Así que es importante mencionarlos también, ¿verdad? Bueno, de toda esta guerra, de toda esta situación, vienen todos los conflictos que los encontramos a partir de la página 150. El conflicto de las Coreas, que el próxima semana vamos a ver las exposiciones, la de Vietnam, el bloqueo de Cuba y todos los demás conflictos de los cuales vamos a hablar en la próxima semana, ¿ok? Así que, bueno, espero que el día de hoy hayan aprendido algo, que les haya entrado la curiosidad de algún tema en específico, que comprendan un poco lo que pasa en el mundo, ¿ok? No lo sé todo, pero sin embargo, lo poco que sé yo siempre se lo voy a compartir a ustedes, ¿ok? Bueno, chicos, si ya subrayamos, ya podemos salir de la conferencia. Eso es todo por este día. Nos vemos en la próxima semana, si Dios así lo permite. Buen Que día. tengan feliz fin de Bien, semana. profe. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense, cuídense, cuídense. Nos vemos. Bye, bye. Muy bien. ¿Ok? Listo. Subrayamos acá, chicos. Alfredo. Ah, profe. Ay, ¿a dónde Ya voy, ya anda voy. usted? Solo me falta la última. Ah, vaya, pues No lo listo. había visto. Vaya, pues. Ya, profe. Adiós, profe. Chao, chao. Cuídese.